días o muy buenas tardes, queridos estudiantes del electivo de Diseño y Arquitectura. A continuación vamos a pasar a revisar el material complementario que se les envió, la guía de investigación, donde ustedes tenían que, a través de diversas fuentes, poder filtrar información y responder algunas preguntas que tenían que ver con 6 hitos arquitectónicos que claramente marcaron hito en la historia de la arquitectura y en la historia de la humanidad, que en el fondo condensan cosmovisiones y que vamos a repasar con la importancia de retroalimentar, por supuesto, información adicional a la que ustedes ya ingresaron en la guía que mandé. Puedo apreciar de que algunos igual ya están en el copy-paste todavía. Asumo que es producto de... no es producto del desinterés por la materia, sino más bien producto del colapso. Muchos de ustedes están muy interesados en seguir el electivo, entonces yo tengo como todas las ganas de poder hacer de esta instancia de emergencia sanitaria, poder aportar de forma distinta a lo que están ya adquiriendo en sus casas. Entonces, estamos ante la Gran Pirámide de Gizeh. Les voy a pedir un favorcito. En este rato de que estén mirando el video, les voy a pedir que tengan toda la disposición para viajar, para que abran mucho su mente. Se los comenté en algún momento en su clase, lo importante para poder entender de mejor manera una obra arquitectónica, una pieza de arte, una obra de diseño, es importante viajar y tratar de mirar las cosas como si perteneciéramos a la época de su creación. Es muy importante respetar las cosmovisiones porque a continuación vamos a ver muchas piezas, obras arquitectónicas que están ligadas muy fuertemente a una manera de ver el mundo que claramente es totalmente distinta a la manera que nosotras, personas posmodernas, vemos nuestra realidad, ¿ya? Entonces vamos a viajar a Egipto. Estamos en Egipto, estamos en la ciudad del Cairo. Nos encontramos entre el 2550 y el 2570 a.C., que fue los años que aproximadamente se construyó esta gran pirámide, que es el legado del faraón Keops. Pero antes de eso, vamos a mirar en el mapa dónde se encuentra la pirámide de Giza, que ahí, como ustedes pueden ver, está en el continente africano, en Egipto. Importante tener en cuenta, chiquillos, que esta gran civilización duró aproximadamente 3000 años. Su fin fue en el año 30 antes de Cristo, ya pisoteados por el gran imperio romano, que lo vamos a ver un poco más adelante. Un legado increíble, un legado cultural, un legado arquitectónico, un legado de sistemas, un legado de cosmovisiones importante que hay que repasar. Egipto se dio en una unificación de varias ciudades que estaban en torno al Nilo. El río Nilo permitía una fertilidad 10 de 10 para poder asentarse y formar ciudades. Era muy propicio el sector para practicar la agricultura. Por lo tanto, bueno, ustedes sabían que el tema principal en las grandes civilizaciones que estaban en torno a ríos muy potentes, porque obviamente la vida se va a dar a través del agua. Entonces esta civilización se ubicaba acá geográficamente, y es importante que lo tengamos en cuenta como para imaginarnos un poco la condición geográfica que está alrededor de esta gran obra arquitectónica. Tenemos aquí una imagen de la estructura de la pirámide de Gizeh, que es un monumento funerario, como todas las pirámides, dedicada a los faraones, y más que nada su función, según su cosmovisión, era contener la esencia de cada faraón para la eternidad. La idea era que cuando el faraón resucitara,
ésta ascendiera al cielo para que pudiera compartir con los dioses, transfigurado en una estrella. Por lo tanto, el faraón, según la cosmovisión egipcia, iba a estar presente para la eternidad a través del cielo. Eh, Producto de este pensamiento tan elaborado que tenían en torno a la muerte, se fueron creando distintas estructuras donde la pirámide es como su máxima expresión, ¿sí? La pirámide de Gizeh específicamente fue el legado del faraón Keops, eh, que el mandato de Keops era bien concreto. Era construir la pirámide más grande de la historia. Todos saben que para ser faraón claramente había que tener como un ego un poco a nivel de Arturo Vidal. Entonces él quería como la pirámide más grande de la historia, pero el único punto o el pie forzado era que tenían que terminarla antes de su muerte. Él quería verla, ¿sí? Entonces con un esfuerzo impresionante, los esclavos tuvieron que idear, bueno, obviamente liderados por algunos ingenieros de la época, tuvieron que idear formas de cómo poder llevar esta construcción de la forma más rápida posible. Hicieron un récord. La pirámide que nosotros vimos se demoraron 27 años, entre 27 y 30 años en construirla. ¿De qué está hecha la pirámide? La pirámide está construida con 2 millones de piedra caliza maciza, de 2 cámaras que están diseñadas para resistir el peso total. Las piedras estaban ensambladas entre sí. O sea, los esclavos tuvieron que crear formas de cincelear los bloques para que estos no quedaran irregulares y poder darle forma perfecta de hacer encajar piedra tras piedra. Muchos estudios han comprobado de que hay, en el momento como de desestructurar esta gran estructura, dan cuenta de que, claro, las piedras de la primera capa, o sea, la capa que uno puede ver, están perfectamente talladas, mientras que las piezas que van adentro ya están un poco más uniformes. Claramente eso les sirvió a los esclavos y a los ingenieros poder terminar su labor en el limitado tiempo que le había dado el faraón Keops. Importante saber que la unidad principal como básica de la pirámide es la mastaba, que es la cámara funeraria subterránea y que se accede a través de un pozo, como nosotros podemos ver en la imagen. Entonces, finalmente, la pirámide es una superposición de mastabas a modo de escalera. ¿Y por qué a modo de escalera? Y quiero que lo tengamos súper claro. Es a modo de escalera porque las antiguas civilizaciones siempre van a tener la idea de ascender, de llegar al cielo. Mientras uno más cerca, y por eso también su monumentalidad, mientras uno más cerca del cielo esté, más cerca de lo divino, por lo tanto está más cerca de los dioses. Entonces la escalera era una literal, eh, una forma literal de explicar cómo ellos querían estar más cerca de sus dioses. Eh, Como les decía anteriormente, seguir dándole vuelta al tema como de esta noción súper estructurada y muy acabada de lo que era la muerte. Recuerden que ellos crearon sistemas de momificación donde embalsamaban los cuerpos para su conservación, ¿sí? Importante también de esta eh, gran civilización que tenían una jerarquía súper establecida, donde la cima de esta jerarquía claramente era el faraón, seguida por los nobles, seguidas por los soldados.
Recuerden que todas las grandes civilizaciones también tienen ejércitos súper formados y establecidos porque estamos en épocas de constante invasión de distintos pueblos, ¿sí? Después estaban los escribas, seguidos por los comerciantes, por los artesanos y finalmente los esclavos, que eran en el fondo la mano de obra que ayudaba a estructurar todas las megas construcciones que tuvieron los egipcios. Si ustedes se animan a buscar un poco más, se van a dar cuenta de que las pirámides de Gizeh es uno de los ejemplos, pero hay otras megaestructuras egipcias que son muy interesantes, por ejemplo las esfinges de gran magnitud y otras arquitectura funeraria, ¿ya? Y también los palacios y las casas, interesante ver también. Así que se los recomiendo. Parte 2. Viajamos, ya estuvimos en el místico Egipto, viajamos a la maravillosa Atenas, ciudad que es habitada desde el 1400 a.C. por la civilización misiánica. Estamos en esta maravillosa foto viendo la Acrópolis que significa ciudad alta. La civilización griega mayoritariamente decidió hacer sus ciudades estratégicamente en puntos altos porque por dos cosas. Una cosa más espiritual, porque recuerden que como les dije en Egipto, mientras más alto, más divino, un factor común que vamos a seguir viendo en otras civilizaciones, y además estratégico, porque se podían ver las invasiones que se iban acercando a la ciudad desde arriba. Entonces era muy preventivo como para evitar cualquier tipo de como de catástrofe producto de alguna guerra o de alguna invasión no deseada. Antes de todo esto, antes de pasar a mirar el templo más importante de todo este conjunto de edificaciones. ¿Dónde está Atenas? Atenas se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo en el país de Grecia. Importante destacar la presencia de Esparta en el mapa, otra ciudad de Grecia súper importante, sobre todo por su poder militar. En cuanto a Atenas, podemos destacar que más que nada aquí esta es la cuna del pensamiento occidental. Después mucho más enraizada en la civilización romana, en el imperio romano, pero aquí se da todo. Se da una noción de democracia, se da una noción cultural, se empiezan a definir las artes, empieza a haber pensamiento filosófico. Entonces, gran parte del pensamiento occidental se funda en Atenas. ¿Cómo es la Acrópolis actualmente? O bueno, las ruinas que quedan de ella. Así se veía un poquito, y lo está ilustrado, de cómo se veía la Acrópolis por ahí en el año 460, 430, en la época de Pericles. El Acrópolis no era así antes del 480 a.C. En el año 480 llegaron a saquear la ciudad los persas. Entonces, después de ese saqueo, la Acrópolis quedó hecho bolsa. Entonces, Pericles, muy destacado también, pensador de la época, la mandó a reconstruir en los años que les dije, en el 460 430 a.C., al arquitecto Fidias. Y de esa reconstrucción surgió el templo más grande de la época, que es el Partenón, que Partenón significa residencia de jóvenes, templo que está dirigido a la diosa Atenea,
quién es protectora de la ciudad. La mitología griega cuenta que Atenea y Poseidón se disputaron quién iba a ser el símbolo de la ciudad, dándole la victoria a la diosa. Em, Quién es protectora como de todos los atenienses. Podemos ver aquí en esta imagen cómo se veía el Partenón en la época en la época de Pericles, digamos, y cómo se ve ahora actualmente ya de una forma más de ruina. ¿Qué elementos de construcción podemos destacar? Es toda a base de piedra, todo a base de piedra, pero está recubierto de mármol. El mármol propiamente tal no existía en Atenas, pero se encontraba a 17 kilómetros de la ciudad en un monte. Entonces, todo el mármol lo trasladaron de un monte a una acrópolis. Imagínense la pega que significó eso. Muy ostentoso es el Partenón. Recuerden que aquí los pueblos le dedicaban todas sus riquezas a la conmemoración y el culto a sus dioses, en este caso Atenea, como les digo, el Partenón se caracteriza principalmente en su época porque tenía una estatua de la diosa que estaba hecha de marfil y oro. Insisto, materiales, el marfil era un material, siempre ha sido un material precioso, eh, entonces siempre fue como muy cotizado en el fondo y que simbolizaba claramente poder porque, insisto, los materiales que se demoraban mucho en adquirir, ya porque eran materiales más bien exóticos. Entonces aquí vemos una imagen de cómo era la estructura del templo. Está la estatua, está el tejado, está el tímpano, que lo vamos a ver con más detalle a continuación. Están sus columnas. En el fondo una ilustración, está el altar, es una ilustración bien bonita para que nos podamos imaginar un poco la tridimensionalidad y la complejidad que tiene esta estructura. Nos vamos a detener un poco en el tímpano, porque siento de que el tímpano, que es esta parte de que está acá, eh, contenía relieves de la historia del nacimiento de la diosa. Bueno, en la parte de arriba tenemos la disputa que tuvo Atenea con Poseidón por ser el símbolo de la ciudad, y acá abajo tenemos la historia del nacimiento de Atenea. ¿Que cuál es? Zeus, el padre de Atenea, ustedes lo conocen, el dios del trueno, había tenido relaciones con Metis, quien fue su primera esposa, a quien embarazó. Pero el oráculo le hizo saber que los hijos que iba a tener con Metis iban a ser hijos muy poderosos. Entonces Zeus se sintió muy amenazado de que le pudieran quitar el poder. Por lo tanto, se comió a Metis, se la comió. Llega Volcano, quien de un golpe en la cabeza a Zeus le produce una herida, y desde esa herida nace Atenea, quien ya nació adulta, quien ya nació con una lanza y un escudo lista para ser una diosa como muy poderosa. Uno como personaje contemporáneo del Habitante Mundo 2020 encuentra super freak el mito. Por eso les decía al principio de que nos pongamos en la cabeza de una ateniense quien el mundo era mirado a través de fenómenos producidos por los dioses. Chiquillos, al igual que, al igual que Thor, el dios vikingo del trueno, cuando un ateniense se paraba en su acrópolis y veía una tormenta, era tan indescriptible el sentir que él no podía atribuir a nada más. Era tan increíble lo que estaba viendo que no lo podía atribuir a nada más que no fuera un dios. Cuando los vikingos veían tormentas, ellos lo interpretaban como que Thor se estaba comunicando con ellos. Acá era lo mismo. Todos los fenómenos naturales estaban hechos por un dios. Entonces así ellos se comunicaban, los dioses mandaban tormentas en modo de no, ellos lo interpretaban de distinta manera.
Entonces tratemos de meternos un poco en la cosmovisión de la mitología griega. Ustedes me dirán, profe, que freak que se coma a su esposa. Este acto de comerse a alguien en la mitología griega no es poco común. ¿Por qué? Porque otro de los típica historia griega es que Cronos, el dios del tiempo, también se quiso devorar a sus hijos. Cronos, que aquí puse estos dos cuadros que a mí me encantan. Saturno devorando a su hijo por Rubens, Saturno devorando a su hijo por Goya. Ambos pintores españoles que le dieron como una imagen, le dieron como imagen como a este mito. Saturno es la versión romana, el nombre romano de Cronos en griego. Ya son equivalentes, solo que cambian el nombre. Los romanos, ustedes saben que se comieron la cultura griega y le copiaron varias cosas, pero le cambiaron el nombre. Cuando Cronos, el oráculo, también parte fundamental de la cosmovisión griega, el oráculo le dijo a Cronos: tus hijos te van a desterrar, tus hijos van a ser más poderosos. Entonces, ¿qué empezó a hacer Cronos? ¿Quién eran los hijos de Cronos? Don Zeus, Poseidón y Hades. O sea, el dios del mar, el dios del rayo y el dios del inframundo. A mí me encanta igual como Hades, encuentro bacán ser dios del inframundo. Entonces Cronos se asustó y empezó a comerse a sus hijos. Sin embargo, Zeus igual venció y se convirtió como en este dios del Olimpo. Este árbol genealógico se los quería poner en la presentación porque eh, a mí me encanta igual la mitología griega. Y aparte algo que lo vemos harto, salen hartas películas, siempre. Entonces es importante saberlo más. Me voy a quedar un poquito, discúlpenme, con estos maravillosos cuadros de Rubens y Goya. En este caso en especial, también Goya quiso hablar de cosas bien metafóricas, que yo creo que la civilización griega también lo pensó en el momento de hacer el mito. Cronos es el dios del tiempo y se está devorando a su hijo. Esto es una metáfora para decir que finalmente el tiempo devora la vida. Uno jamás va a poder escapar del paso del tiempo, nunca. Y bueno, como dato freak, en la época que Goya pintó Saturno devorando a su hijo, esta es una parte de la maravillosa serie de pinturas negras que tiene Goya, estaba en una época súper heavy de su vida porque estaba viviendo una gran enfermedad, la cual le estaba provocando sordera. Entonces Goya también aquí hace una crítica al renacer del absolutismo que estaba apareciendo en España. Cronos vendría a representar la figura de Fernando VII, quien devora a España o al pueblo español, devorándose a sí mismo, quien acepta la tiranía. Si pudiéramos hacer un paralelo con lo que estábamos viviendo, sería como Piñera devorando a sus hijos. Piñera devorando a Chile o el capitalismo devorando a Chile poco a poco. Creo que hablé de cosas que no tenían... bueno, sí, todo tiene relación con el Partenón, que en el fondo estas son excusas para hablar de otra cosa. Maravillosa foto, vamos a terminar esta parte de la guía con la maravillosa foto de Atenas. De verdad espero ir en algún momento de mi vida, espero, cuando el mundo ya sea un lugar seguro para recorrer. Ya, vamos a la parte 3. Probablemente el más conocido de los hitos arquitectónicos que les hice investigar, que es el Coliseo Romano, construido en el año 72, entre el 72 y el 80 después de Cristo. Un monumento al divertimento, un monumento al deporte, un monumento a la violencia, un monumento a la muerte, porque claramente todas las actividades que se llevaban dentro del Coliseo
maravillaba al pueblo romano, pero uno no puede dejar de reconocer de que por lo tanto gozaban de la violencia. Eh, un estadio, si nosotros analizamos como la arquitectura contemporánea, podemos encontrar muchos estadios que tienen la lógica del Coliseo romano, la mayoría, si es que no todos. Entonces podríamos decir que los romanos le solucionaron la vida al deporte desde el 72 después de Cristo, porque no hay muchas variaciones de logística de cómo se puede realizar un centro que albergue muchas personas y que al mismo tiempo una de las grandes eh, desafíos que tenía el mismo lugar era poder hacer un algo donde todas las personas que estuvieran ahí pudieran ver bien. De hecho, como dato freak, el estadio de la Roma eh, es la versión moderna del Coliseo. Es el Coliseo, pero hecho con materiales, es lo mismo, pero hecho con materiales industriales de la época. Yo tuve la suerte de estar en Roma, no voy a poner ninguna foto de mi hermoso rostro a las 7 de la mañana en Roma. Quiero decir con mucho orgullo, sí, que fui la primera en llegar a la fila para que ustedes vean la obsesión que tengo por poder visitar los lugares tranquila. Todo está plagado de asiáticos, todo. Los chinos están en todas partes, japoneses, asiáticos, están por todas partes. Entonces llegué antes que ellos, me siento muy orgullosa. Por lo mismo, en las fotos salgo con una ojera terrible. Bueno, ese era un paréntesis. El Coliseo Romano tenía el potencial de albergar 50.000 personas. Eh, está hecho a partir de 15 plantas. Vamos a ver un poco la estructura. Eh, Está hecho con 15 plantas. Tiene, como les dije, tiene la lógica del estadio. Tiene 80 entradas, que fue un sistema que los romanos crearon a través de los arcos para poder hacer la estructura fuerte, pero segura al mismo tiempo. Está construido con piedras, ¿sí? Eh, Esta es la estructura del Coliseo en esta imagen que estamos viendo. Me faltó, sí, debido a mi emoción, destacar la localidad del Coliseo, que como ustedes pueden ver en este bonito mapa, clásico mapa, donde está Roma, que está en Italia, la clásica bota de la península del continente europeo. ¿Sí? Volvemos acá, esta es la estructura de cómo era por dentro el Coliseo romano. Es impresionante, chiquillos, en verdad es impresionante ver eh, cómo algo que, está tan antiguo puede permanecer tanto tiempo en pie. Esto solamente el Coliseo y algunas ruinas que están en Roma eh, son simplemente hitos, es como el símbolo del poder que tuvo el Imperio Romano y la calidad que llegó a tener su construcción. Em, Porque pensaban en miles de factores al mismo tiempo. Antes de pasar a hablar un poco de todos los factores y de cómo los romanos estructuraron las ciudades, que es increíble porque es una lógica modernísima. En realidad, insisto, le hicieron la pega, le hicieron gran parte de la pega que se sigue ocupando actualmente. Bueno, aquí estaba la gran arena, como ustedes había lugares donde podían transitar animales. Se dice que también de repente hacían representaciones de batallas navales. Hay documentales que tratan de investigar cómo los romanos podían representar batallas navales ingresando barcos eh, reales, navíos reales, a la gran arena y todo, insisto, esto para el divertimento del público. Ustedes vieron la película del Gladiador, se los comenté cuando vimos una de las imágenes del Coliseo en clase. Em,
¿Qué más decir como de esta monumentalidad? En verdad cuando uno entra se te paran los pelos, porque en verdad está ahí como en el símbolo del imperio, o sea, tú estás ahí y lo veís, es impresionante. Yo sé que lo van a ir a ver y se van a acordar de mí cuando lo vean en vivo. Bueno, ¿por qué es tan importante para la arquitectura, aparte de lo que ya les fui adelantando con el tema del Coliseo? Eh, los romanos establecen muy bien lo que es el concepto de ciudad y la desarrollan 10 de 10. Nosotros estamos viendo una imagen de cómo sería una ciudad romana ideal, eh, que muchas ciudades del Imperio Romano lograron tener. Hay muchas otras ciudades del Imperio Romano que están más bien desordenadas, pero ellos siempre trataron de ser fieles a este tipo de modelo. La decisión de fundar una ciudad obedecía a estrategias militares, logística y comercial. Era un lugar, como les dije, totalmente estratégico, que les tenía que brindar de todo. Ellos al momento de fundar una ciudad pensaban en los muchos elementos en cuanto a bienestar, elementos militares, para poder prosperar esa ciudad. Una ciudad nunca se funda, chiquillos, con la idea de dejarlas. Piensen que ellos tenían una cosmovisión más bien de lo eterno y de perdurar. Ellos nunca dijeron, seamos imperio, total nos van a destruir. No, ellos dijeron, vamos a ser imperio porque vamos a ser toda la vida imperio. Por lo tanto, la fundación de una ciudad era súper importante. Entonces tenían muchos principios. Por ejemplo, la elección tenía que ser a partir de un terreno favorable, elevado, abierto, despejado de niebla y con un clima templado. Escuchen, traten de dimensionar los factores que consideraban, porque traten de dimensionar, por ejemplo, algunas ciudades chilenas, aquellos lugares que están, por ejemplo, cerca de volcanes, aquellos lugares que están muy a la costa. Traten de pensar cómo es la lógica de la creación de una ciudad. Em, la lógica de la cuadrícula viene a partir de un ordenamiento según los puntos cardinales, que siempre, insisto, es modificable dependiendo de las condiciones del terreno. eh, y tenían por sobre todo, y ojo aquí, que siento que es un tema sumamente contingente, que tenían una condicionante fija, que era el agua. El agua es un elemento fundamental del bienestar. Entonces, bajo esta lógica, el agua tenía que llegar sí o sí al centro de la ciudad. Piensen de que en la época del Coliseo romano eh, había agua potable para 1 millón de personas. Agua potable, porque el agua puede llegar, pero los romanos pensaron en el agua potable. Uno cuando va a Roma, chiquillo, uno puede sacar el agua de las fuentes, no es agua contaminada, es agua totalmente consumible. Por lo tanto, el agua también tenía que garantizar algunas cosas sanitarias, tenía que ser un agua de calidad. Por lo tanto, ellos empezaron a formular ideas de cómo captar el agua del manantial y principalmente asegurar suministros ininterrumpidos, ¿ya? Entonces acá es donde ellos diseñaron esta maravillosa estructura llamada acueducto, que lo vamos a ver, ¿está a continuación? Sí, que está a continuación acá. Esto es la estructura de un acueducto eh, que se pueden encontrar en varias partes de Europa porque en realidad están en todas las partes donde el imperio tocó. Esta es la lógica del acueducto, que tiene que estar en pendiente, tiene que tener un origen, tiene que garantizar un tanque de almacenamiento y que todo esto llegue a la ciudad. El acueducto es una estructura maravillosa, ideada por los romanos, y quiero que entiendan muy bien por qué les digo que es un tema muy contingente, porque claramente hoy en día para las autoridades no es importante a dónde llega el agua. Para los romanos sí, era importante.
donde llegaba el agua. Y su ciudad estaba hecha en función de que se garantizara que el agua llegase a todos los habitantes de la ciudad. Me voy a quedar un poquito más con este tema de la ciudad romana porque en realidad yo encuentro que es un tema eh, alucinante y además para repasar un poquito cómo es la estructura y cómo se organiza la ciudad. Primero, cuando los romanos llegaban a un sector, así un lugar, los ingenieros decidían si el lugar era habitable o no. Confirmaran después por un augar, que es una suerte de sacerdote con un tipo de comunicación con los dioses, si el lugar era apto. ¿Ya? Después de esto venía la inauguración. Ellos establecían un punto central en el lugar, en espacio elegido, y se fijaba una fosa donde se introducían ofrendas y tierras del lugar de origen de los fundadores, ¿ya? De los que iban después a administrar la ciudad. El siguiente paso es que marcaban el perímetro, ¿ya? Y ahí era donde se iba a ubicar la muralla defensiva, que es como lo que vemos nosotros acá en el mapita. Delimitaban las zonas y posteriormente, bueno, de la construcción, después venía como la inauguración con un sacerdote y con el sacrificio a Júpiter. Les dije en la parte de Grecia, Atenas, Júpiter es el equivalente a Zeus. Ya les dije que los romanos como que se comieron a la civilización, a los griegos, y le copiaron varias cosas, sobre todo el tema de la mitología, solo le copiaron los nombres, ¿ya? O sea, solo le cambiaron los nombres. Entonces, el sacrificio es a Júpiter, siempre con los dioses ahí. En el núcleo de la ciudad, como nosotros podemos ver, estaba el foro, donde estaban principalmente la plaza, donde se hallaban los principales edificios públicos. Eh, También había una suerte de mercados y también algunas actividades de ocio. Como pueden ver acá, el Arco de Triunfo también es un hito arquitectónico del Imperio Romano. Por donde pasaba el emperador siempre hacía un arco de triunfo. El más conocido es el que está en Roma y el que está en París, porque París también fue parte del Imperio Romano. Podemos ubicar los templos, las murallas, como yo les dije, el teatro, que era una actividad muy importante para el Imperio Romano, eh, el, eh, y finalmente los anfiteatros, donde, como el Coliseo, se realizaban la lucha de los gladiadores y otros eventos. Eh, Demoró un poco más de tiempo esta parte, ¿por qué? Porque insisto y quiero que se maravillen un poco como les estoy explicando cómo los romanos desde siempre dieron clase de cómo hoy en día la estructuración o la actividad urbana, la urbanización, de repente es muy aleatoria, muy inconsciente o consciente, que sería lo más terrible, que no tiene absolutamente ninguna relación con el bienestar de la gente. Podemos criticar mucho a los romanos por un montón de cosas, pero en cuanto a estructura de ciudad, fueron muy visionarios. Les tiro como esa reflexión. La enigmática Chichén Itzá, la boca del pozo de los brujos. Una de las 7 maravillas del mundo moderno. Chichén Itzá es un complejo arquitectónico maya, civilización destacada por su arquitectura, el desarrollo de astronomía, la agricultura, la cerámica, la escritura, los calendarios, un sistema matemático, etcétera, 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 etcétera. Muchos han oído hablar de muchas cosas sobre los mayas. Una civilización culturalmente muy poderosa, muy clever. Se adelantaron sin tener mayor tecnología a conocimientos, sobre todo de la astronomía,
muy exactos. Tanto así que ellos llegaron a fabricar un calendario muy complejo, pero a la vez muy exacto. ¿Dónde está Chichén Itzá? Como vemos en el mapa, los mayas habitaron Mesoamérica antes de la conquista española, más que me carga el descubrimiento de América. No, es ellos tuvieron contacto con América, porque no descubrieron nada, porque nosotros existíamos, los latinoamericanos. Bueno, estaban los mayas entonces en un bloque geográfico súper concreto, particularmente Chichén Itzá se ubica en la península de Yucatán, México, acá, aquí está Chichén Itzá, aquí está Tulum, hermoso lugar, fui, me robaron el teléfono, triste historia, y que finalmente responde su ubicación debido a la humedad que presentaba el territorio, ya que estaba entre océanos, ¿ya? Factores comunes que podemos encontrar y datos importantes. La mayoría de las ciudades de piedra de los mayas fueron abandonadas aproximadamente en el año 900 después de Cristo, de una localidad bien concreta. ¿Por qué? Producto de sequías, producto de guerras endémicas y sobre todo por sobrepoblación. El imperio maya se caracteriza por ser un conjunto de ciudades-estado, que igual pasaban discutiendo entre sí chiquillos, había harta disputa interna entre mayas. Se les dice maya en el fondo a este conjunto de ciudades-estado que compartían calendario, compartían algo sumamente fundamental para tener puntos identitarios, que es el idioma, por lo tanto la escritura y sobre todo la religión. Esos eran sus puntos en común. Entonces la ciudad de Estado, que es por ejemplo una de ellas de Chichén Itzá, era un lugar de culto, de actividad urbana, pero mayoritariamente la gente vivía entre bosques, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mapita de lo que es el complejo del conjunto de hito arquitectónico de Chichén Itzá. Aquí está su obra principal, que es como el templo más grande, que es el castillo o templo de Kukulcún. Podemos ver el estadio donde se hacía el juego de pelota, está el templo del jaguar, está el mercado, aquí está mi favorito que es el observatorio y por supuesto tiene sus correspondientes cenotes. Vamos a ir un poco conversando un poco de esto con mayor determinación cuando pase a las imágenes. Estamos frente al templo. Estamos ante una construcción de una megaestructura que se hace a partir de bloques de piedra caliza. Tiene 30 metros de altura. Es un templo dedicado al dios serpiente, ¿ya? En el fondo lo que nosotros estamos viendo es una demostración de poder y espiritualidad. Estamos usando la misma lógica que les expliqué en las partes anteriores. Mientras más alto, más divino. El punto es cómo pudieron y qué sistemas utilizaron los mayas para llegar a construir esta megaestructura. Considerando un dato muy importante, que ellos no tenían metal, ¿ya? Entonces claramente estas estructuras de piedra le fueron dando forma con herramientas que eran básicamente piedra con madera, ya piedra pulida, muy pulida. Y
el sistema de palanca. La piedra caliza, chiquillos y chiquillas, es un material que en el sector de Chichen Itza está. Ellos no tuvieron, a diferencia de los griegos o otras estructuras, ellos no tuvieron que ir a buscar material a otro lado. La piedra caliza es como que tú limpias un poco de tierra en ese sector y está. Por lo tanto, ellos el trabajo que tenían que hacer era en el fondo darle forma a las piedras y sacar las piedras, que claramente era un trabajo que tenía mucho tiempo, ¿sí? Aquí vemos una foto del maravilloso observatorio que a mí me encanta. Tiene este monito que... mira su carita, me encanta, te juro que me encanta esta representación, donde ellos pudieron llevar su estudio de astronomía más detalladamente, que tiene una estructura muy similar a la estructura de los eh, telescopios gigantes que permiten tener hoy eh, la tecnología. Uno de los factores geográficos súper importantes para la cosmovisión maya era la existencia de cenotes, que era en el fondo, los cenotes son eh, como accidentes geográficos, ¿ya? Eh, que permiten tener estos maravillosos pozos que en el fondo cuando por ejemplo, ya aquí estamos, vemos el agua, arriba se va abierto, eso es un ejemplo de que el cenote es muy antiguo. Cuando los cenotes son jóvenes, la parte de arriba está cerrada, es como algo que se va dando de forma, eh, al pasar el tiempo, la erosión eh, y factores climáticos. En los cenotes hacían sacrificios y rituales y de hecho han encontrado cuerpos y objetos. No sé si ustedes vieron la película Camino hacia el Dorado. Ya. Ahí se ve cómo se hace un sacrificio a Chivalba, que es el dios del inframundo, a través de estas aguas que llegaban a otro lugar. Eh, la civilización maya fue una civilización de mucho sacrificio, ¿sí? Por lo tanto, este era como un portal natural bastante importante. Otro aspecto fundamental de la cosmovisión maya era el juego de pelota o popol poc, eh, que era una actuación de la historia que ellos tenían de la creación del universo. En el Popol Vuh, que es un códice maya, es una especie de Biblia maya, se señala que los dioses gemelos bajaron al infierno para jugar el juego de la pelota con demonios. Al bajar, eh, querían bajar también para recoger huesos humanos de la gente y para crear una nueva raza humana. Se dice que desde este acto, porque los gemelos ganaron, y de la creación de esta nueva raza, surgieron los mayas. Este es como su mito fundacional de la civilización. En Chichen Itza está la cancha más grande, me voy a devolver un poquito aquí. En Chichen Itza está la cancha más grande de Mesoamérica, que tiene 177 metros de largo. Un dato importante que a los españoles los dejó muy plop cuando descubrieron esto es la pelota. La pelota está hecha de látex de árbol de castilla elástica que lo mezclaban con un jugo de una planta. Entonces esta mezcla natural generaba algo parecido al hule y por eso la pelota era tan dura. Este juego de la pelota se dice que obviamente fue como el antecesor del fútbol. Los mayas lo jugaban con la cadera, con la cabeza, con los hombros y con sus rodillas. La idea era pasar la pelota por este aro. Eh, que en el fondo en el juego como que concentra toda la cosmovisión. Se decía de que se jugaba en la vida, como el equipo que perdía era llevado al sacrificio.
La civilización maya yo siento que es una de las más misteriosas porque siento que tiene y las más interesantes también, porque tiene una serie de enigmas. El enigma, por ejemplo, de su desaparición, eh, que son muy, muy atrayentes, y en el fondo considerar de que nosotros deberíamos saber mucho más de estas culturas mesoamericanas, latinoamericanas, acá, que del mundo europeo, ¿sí? Porque aquí están nuestras raíces. Parte 5. Santa Sofía. Eh, Santa Sofía es el icono del choque de dos culturas. Podemos ver el edificio, el hito arquitectónico que mayor representa el choque entre el Islam y la cristiandad. Santa Sofía fue construida en el 532 después de Cristo. Es una basílica ortodoxa que posteriormente fue convertida en mezquita, y que se ubica en Estambul, Turquía. Estambul es un lugar, veamos el mapa, Turquía. ¿Dónde está Estambul? Ahí está. Fue un lugar que se llamó Bizancio, después fue Constantinopla, en honor a Constantino el Grande, y en 1930 finalmente recibió el nombre de Estambul, ¿ya? Si se fijan bien, Estambul está en un lugar bien estratégico. Siento de que Santa Sofía es como una obra bisagra y muy representativa, insisto, del choque cultural, geográfico e iconográfico. Santa Sofía fue encargada por el emperador Justiniano I en el 531. Puso a disposición prácticamente toda, toda la población para su construcción. Él necesitaba construir una obra arquitectónica que pudiera simbolizar su poder. Lo vamos a ver un poco más adelante ya cuando veamos imágenes de Santa Sofía. Los materiales que se utilizaron para construir Santa Sofía son materiales que se reunieron a raíz de todo el imperio, insisto. La Santa Sofía para Justiniano tenía que representar su gloria en el fondo. Tiene columnas helenísticas, tiene piedras de Egipto, tiene mármol, tiene mármol verde, tiene piedra siria, etcétera, etcétera, etcétera. Está construida siendo como un punto, un catalizador de todo esto. Antes de pasar un poco a la estructura, me gustaría decir que todo este desafío arquitectónico tenía que pasar por un montón como de pruebas, que después ya en la edad moderna, pruebas que sufrió como en carne propia. ¿A qué me refiero con esto? Producto de dónde está. Bueno, aquí hay un mapita de cómo es Estambul, donde aquí está Santa Sofía, aquí está el Gran Bazar, lugar que quiero ir en algún momento de mi vida. Santa Sofía actualmente pasó a ser basílica, catedral, mezquita, y ahora la cuestión la usan de museo. Quiero detenerme acá. Santa Sofía está tan bien construida, tan bien pensada, que ha sobrevivido a muchos sismos. Estambul se encuentra sobre una falla geográfica llamada Anatolia. En el año 1999, Estambul sufrió un terremoto donde vivieron 17.000 personas, ¿ya? Aquí está en esta foto la placa tectónica, ¿sí? Acá están las placas, por lo tanto, bueno, ¿qué más que nosotros chilenos sabemos
lo que significa estar en el borde de una placa tectónica. Entonces ha sobrevivido a sismos súper fuertes y es como una problemática que hoy en día los ingenieros, hay harto documental así como que habla de cómo Santa Sofía sobrevive eh, por tales y tales factores arquitectónicos, pero todavía aún así están súper asustados porque claramente va a haber un momento en que la estructura no va a resistir y puede que pase en unos años más, si llega un sismo muy fuerte, que Santa Sofía ya caiga por completo. Eh, Ante este dato, vamos a pasar a hablar un poco de la estructura de Santa Sofía. Este es el interior de Santa Sofía actual. Nosotros podemos ver varias cosas. En la que mandó eh, en la estructura que mandó a hacer Justiniano tenía que estar revestida por oro. Entonces la gente entraba y se encontraba con un maravilloso interior dorado, o sea, tenían un éxtasis religioso importante con su bóveda celestial, que es lo que está acá arriba. Eh, Sus arcos, por supuesto, y el interior estaba adornado y cubierto por mosaicos, ¿ya? Dato importante, y por qué en la guía también les pregunté lo que significaba iconoclasta. Muchas de las imágenes que existían en la época de Justiniano, en el momento en que Santa Sofía pasó a ser mezquita, muchas de esas cosas se quitaron, porque los musulmanes son mayoritariamente iconoclastas que tienen un rechazo por las imágenes. Ellos no conciben la idea de venerar imágenes, en contraparte de la religión católica, eh, que es sumamente fanática, inclusive del culto y la adoración a las imágenes de la Virgen, que de Jesús, que de San Sebastián, que la cruz, que esto y que esto otro. Entonces muchas cosas de las que estaban en la época de su construcción se han perdido en el tiempo, en el momento en que se hizo mezquita. Por lo tanto, Santa Sofía es el símbolo de un sobreviviente eh, de dos imperios. Lo he repetido ya varias veces, pero quiero que lo tengan así como eso, como una obra bisagra. Em, la pregunta es cómo la diseñaron y cómo la construyeron. Es importante destacar que la primera parte de Santa Sofía era solo esto. Después cuando se hizo mezquita, esto no era. Después cuando se hizo mezquita fueron puestos estas columnas, ¿ya? ¿Cómo la construyeron? La cúpula descansa sobre 4 arcos. No sé si tengo otra foto. No. La cúpula descansa sobre 4 arcos y esos 4 arcos le pusieron como una suerte de andamiaje reforzados, que son 4 pilares. Y después eso está construido como con 2 semicúpulas. Si un arco falla, la construcción se cae entera. Se cae entera. Eh, Vamos a ver una imagen de la estructura que les estaba hablando. Bueno, acá están los 4 arcos que están seguidos de unos pilares y de las semicúpulas. Que todo esto, donde la gran cúpula, la bóveda celestial, descansa en ella. La profe ha hablado de Justiniano como 10.000 veces y no tengo idea quién es. ¿Quién es Justiniano? Bueno, acá vemos la foto de uno de los mosaicos que está presentes en Santa Sofía. Vamos a introducirnos un poquito en la historia como más real de esto. Con la caída del Imperio Romano viene el ascenso del Imperio Bizantino. Aproximadamente en el año 300, Constantino establece una nueva capital en la actual Estambul y además abraza el cristianismo como nueva religión. Bueno, los años pasan, invasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Llega Justiniano y tras una serie de guerras e invasiones sale victorioso. Pero debido a estas guerras y revueltas
quemaron muchas obras arquitectónicas del Estambul de la época. Por lo tanto, Justiniano reconstruye la ciudad pensando en alguna obra que represente su poder como emperador y su piedad como cristiano. Entonces, estamos ante una obra que en el fondo representa el poder militar, el poder político, pero también como un espacio sagrado, el poder del imperio con un poder espiritual, ¿ya? Piedad cristiana. Entonces, es importante tener en cuenta que esto se dio aproximadamente en el siglo VI. Antes de todo esto, Zoom a Justiniano y su bello mosaico, porque era importante construir este espacio sagrado, porque era para Justiniano tan importante tener una obra arquitectónica que representara con su imperio cristiano finalmente. Es importante destacar que el cristianismo en sus inicios, chiquillos y chiquillas, fue un culto clandestino, ¿ya? Y sus adeptos eran perseguidos, era una religioncita indefensa, los cristianos. ¿Cómo agarraron tanto vuelo? Aquí vamos a tener la explicación. Eh, porque era, por lo tanto, su culto se llevaba a cabo en espacios privados, en casas modestas, muy oculto. Eh, entonces, cuando se vuelve religión oficial, como les comenté anteriormente con Constantino en el siglo IV, eh, ellos se encuentran con el siguiente problema. ¿Cómo puede ser una iglesia? Eh, entonces tomaron la estructura de una basílica romana y la adaptaron. Entonces, en el fondo, Santa Sofía, ya después, siglos después, cuando ya la religión estaba más consolidada, menos indefensa, representa eso, como representa como este es el triunfo del cristianismo por el momento, porque les comenté que la cuestión después les gustó a los islámicos y se transformó en mezquita. Por lo tanto, la cúpula de Santa Sofía, nos vamos a devolver un poco para ver la imagen, representa la gloria del imperio, de la gloria del imperio justiniano, que fue capaz de, en el fondo, unir pasado y presente. Fue como el gran imperio romano con la época actual. Bueno, no les voy a decir en verdad como los nombres de los... En estos momentos no me acuerdo cuáles eran los nombres, disculpen, los nombres de los arquitectos en específico. Pero gran valor porque solamente se demoraron 6 años en hacer esta estructura. Estoy pensando, ¿qué más se me está olvidando de esto? Eh, como dato, estoy haciendo un repaso en mi memoria. Bueno, en el 1453, más o menos, Mehmed, un sultán, se tomaron el lugar. El Islam en ese tiempo, en ese momento era muy poderoso. Entonces se tomaron el lugar. Ese lugar siempre ha sido muy simbólico, chiquillos. Como les he estado contando, está de peloteo en peloteo, de cultura en cultura, por lo que representa. Recibió ser la capital del Imperio Otomano, ¿ya? Y entonces ahí pasó a ser una mezquita. Y empezó a ser como el modelo universal de mezquita, ¿ya? Siento que Santa Sofía contiene una historia muy compleja que en el fondo es como este tipo de choques. Vuelvo a repetir una y otra vez la palabra choque cultural, choque cultural. De verdad espero que la cuiden y la cuestión no se desmorone en un sismo porque sería terrible, sería terrible. Bueno, voy a parar de divagar para pasar a la última parte, la parte 6. Y antes de viajar a la maravillosa Francia para encontrarnos con el último hito arquitectónico,
me gustaría que nos trasladáramos ideológicamente a un periodo de la historia occidental bien importante, bien manoseado, donde pasan muchas cosas, que es la temida, mal temida Edad Media. Eh, la Edad Media tiene inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y tiene su fin, se dice que en el 1455 con la caída de Constantinopla, que coincide con la invención de la imprenta de Gutenberg y el fin de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Pero también se dice que ya tuvo su final en el 1492 cuando está el choque cultural con América. ¿Ya? La Edad Media pasan cosas bien importantes, chiquillos. Hay una transición en donde la esclavitud se sustituye por la servidumbre feudal y eso implica el fin de la estructuración de los imperios y es el momento donde se dispersa el poder. Ya recuerden que veníamos hablando de un montón de imperios, de un montón de grandes civilizaciones, donde el poder está muy centralizado, pero claramente este sistema en un momento va a colapsar, el poder se dispersa y empiezan a aparecer los feudos, ¿ya? El conocido feudalismo. La Edad Media se divide en tres fases, bueno, más conocidas dos grandes fases, pero bueno, la Alta Edad Media, la Plena Edad Media, la Baja Edad Media como se presenta en la imagen. La Alta Edad Media es del siglo V al siglo X, donde se caracteriza mayoritariamente por mucha invasión de bárbaros. Chiquillos, ¿qué es invasión de bárbaros? Pueblos vikingos, vueltos locos, invadiendo y saqueando. ¿Ya? Y es la época donde se consolida, bueno, empiezan a haber, ahí están los factores que les dije, como la fragmentación del mundo antiguo, y es una etapa de transición, porque podrán entender que salir desde el pensamiento, desde el imperio, es súper complejo. En la plena Edad Media, por lo general, le decía al principio, por lo general se estudia la alta y la baja, pero la plena la van a tener como un hito más bisagro, que se da entre los siglos XI y XIII y empieza a ser ya la consolidación de los feudos, se empieza a formar esta figura del caballero, se empiezan a formar las sociedades feudales, empieza el aumento de la producción agraria y la creación del crecimiento de la ciudad y la burguesía, por lo mismo, porque es la consolidación del feudalismo. Después vamos a ver cómo se estructura una ciudad feudal. Y finalmente la Baja Edad Media entre el siglo XIV y XV, donde viene la crisis. Pasan hecatombes como la peste negra, que la vamos a ver, crisis económicas y guerras, ¿ya? Entre la plena Edad Media y la Baja Edad Media se da el arte románico y el arte gótico, que lo vamos a ver nosotros para entender la Catedral de Chartres. Otra cosa muy interesante que aparecen los gremios, que aparecen los trovadores. La Edad Media, chiquillos, si ustedes quieren investigar más, es de una riqueza cultural impresionante. Empiezan a surgir los manuscritos. Y recuerden que en este tiempo los libros no existían, o sea, existían los libros, pero no su edición masiva. Eh, y recordemos que la principal difusión era a cargo de la Iglesia. La Edad Media es un periodo que se conoce principalmente por el dominio de la religión católica y por eso también se lo conoce como un poco como la Edad Oscura, porque fue un periodo donde la Iglesia Católica principalmente fue muy sangrienta. Aquí vemos un poco cómo era la sociedad estamental
Baja Edad Media, cómo se estructuraban las ciudades, cómo se estructuraban las aldeas, los castillos, bien brevemente, principalmente acá que la estructura jerárquica de la sociedad estaba compuesta por el rey. Al rey lo mandaban a poblar un lugar, era el que administraba esto. Y que seguía jerárquicamente por los nobles y el clero, que es decir, el sacerdote, y por las personas que eran más pudientes, ¿ya? Y finalmente después estaban los burgueses y los campesinos, ¿sí? Acá está como una mejor manera de cómo se puede dividir como los estamentos entre los privilegiados y los no privilegiados. Llegamos a a la Catedral de Chartres. ¿Dónde está? Después de esta introducción de lo que era la Edad Media, porque nos estamos metiendo un poco en este pensamiento de que ya los cristianos no son unos pequeños indefensos, sino que es una religión sumamente poderosa, muy poderosa. Y el gótico, que es el estilo que nosotros estamos viendo a partir de esta catedral, es su máximo exponente. Aquí el poder de la iglesia está como en su apogeo y posterior igual decadencia. Todo lo que sube tiene que bajar. Chartres está en el suroeste de París. Es donde está París. Vemos en la imagen. Aquí está Chartres, Francia, recuerden. Al lado está España. Al lado está Italia. Arriba está Bélgica. ¿Sí? París es más que la Torre Eiffel. Francia es más que la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Chartres es preciosa, preciosa. Pero por un tema de que como París es la capital y han sufrido tantas invasiones los pobres infelices, se la toman más porque en realidad fue un escenario como de alta disputa. Ya. La Catedral de Chartres se caracteriza por estar orientada a partir de los 4 puntos cardinales. Fue construida en 26 años, desde el 1194 hasta el 1220. Este dato es súper importante. Todas las fundaciones, todas las iglesias del planeta se supone que tienen que tener un hito fundacional. Es decir, todas las iglesias del planeta tienen que tener una reliquia. ¿Reliquia cómo? La espina de la corona de espinas de Jesucristo. La piedra que tocó Jesucristo cuando iba caminando a no sé dónde. Eso es una reliquia. ¿Por qué es conocida también la Catedral de Chartres y por qué tomó tanta importancia? Insisto, las iglesias tienen que tener una reliquia, un hito sagrado, un hito fundacional, y donde esté esa reliquia se funda la iglesia. Se supone que la Catedral de Chartres tiene ropa de la Virgen María. Está en una cripta donde se funda la construcción de esta iglesia. Esta iglesia no era así desde siempre. La catedral existió, nosotros estamos viendo una reconstrucción, pero en el 1194, que es de donde data el inicio de la construcción de esta, antes de que se iniciara, pasó obviamente un incendio. Antiguamente esta era una iglesia románica. ¿Cómo eran las iglesias románicas? Así. Pasó un incendio, obviamente lo destruyó. Y se tuvo que reconstruir. Chiquillos, para la gente de la Edad Media que una iglesia se te quemara es porque Dios te está odiando. Así como cristianos indefensos, piensen, cristianos indefensos, cristianos culposos. Pensaron que Dios les estaba mandando así como, oh, no estamos portando tan mal, Dios, ¿cómo te podemos retribuir esto? Reconstruir la catedral bajo un estilo gótico, porque el gótico, debido a sus columnas maravillosamente altas, representa, y aquí se vuelve a repetir lo mismo, mientras más altura, más divino, mientras más llegamos al cielo, más cerca estamos de Dios. Es un factor común de las cosmovisiones religiosas en lo general. Y para construir Chartres se utiliza piedra local, ¿ya? Es importante saber aquí, en esta parte,
Les dije que antes Chartres era una iglesia románica. El románico se caracterizó por tener estructuras más bien toscas, como esta. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen. En el año 1000 aproximadamente eh, hay incesantes guerras feudales, hay invasiones extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces todo esto trajo mucha desesperación y crisis. Por lo tanto, la gente deja las ciudades bajo la pregunta, chiquillos, recuerden, cristianos indefensos, ¿por qué Dios me hace esto? Entonces dejaron las ciudades y se trasladaron a las aldeas. Y la gente empezó a construir eh, a partir de los monasterios, ¿ya? No sé si tengo una imagen más. Sí, esta. Eh, la gente dejó, por ejemplo, las ciudades, empezó a habitar más bien los bosques y se empezaron a ubicar cerca de los monasterios, ¿ya? Eh, por lo tanto, el arte románico comienza y la estructura románica bajo un supuesto súper misericordioso, un culto súper culposo. La gente pensaba que estaba haciendo muchas cosas malas y todas las invasiones eran atraídas por un dios castigador y que ellos tenían que pagar todas las culpas. Por lo tanto, el principio de la iglesia románica como actividad esencial es la salvación, ¿ya? Y a través de esta escritura bien concreta, que en el fondo es una seguidilla de bóvedas de cañón, surgen estas iglesias del periodo románico. Y quiero destacar que al interior de las iglesias del románico existían figuras de este tipo. La gente adentro de las iglesias del románico estaba muertas de susto. Chiquillos, por eso les digo que hay que viajar. No existía la fotografía, no existía el video. Había muy pocas formas de que la gente accediera a imágenes. La gente no, porque no existía la tecnología. Por lo tanto, las imágenes, las representaciones venían siempre de la mano de la estructura de poder, que en este caso era la religión católica. Entonces ellos, todas las imágenes que construían, el imaginario de la persona del románico era sumamente temeroso, porque ellos entraban a la iglesia y decían, si yo no rezo, va a venir ese loco y me va a comer, me van a odiar. Eh, no, mal, periodo culposo, rezo culposo. Estas eran los tímpanos, la escultura del románico. Insisto, gente acumulada, demonios acechando. La oración tenía que tener un poder tal y que finalmente la iglesia tiene, sin la iglesia no hay salvación, sin la iglesia no hay salvación. Recuerden, cristianos indefensos. La oración tenía que exorcizar sus pecados, vivían en un horror infernal. Pero a finales del siglo XI vinieron las cruzadas. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de caballeros ya bien constituido querían recuperar las ciudades donde Cristo había vivido, que estaban en manos de musulmanes. Y para ellos, obviamente, los musulmanes, así como los musulmanes ven a los cristianos, son unos infieles. Entonces las cruzadas tuvieron mucho éxito. Se suma a una reforma de un papa muy conocido, que es el Papa Gregorio VII, eh, quien empezó ya después de toda esta crisis, empezó como a tirar obispos por su territorio y los obispos empezaron a agruparlos. Por lo tanto, en este momento surge el gótico. Ya no es una iglesia, ya no es un cristianismo indefenso, culposo, es un cristianismo en la gloria de las cruzadas y sobre todo un cristianismo orgulloso, nunca dejando de lado la culpa, chiquillos, por favor, nunca. El cristiano siempre es culposo, pero empieza ya a ser un poco más visible. Entonces el gótico se desarrolla como en este periodo como
donde el cristianismo empieza a visibilizar mucho más su poder, sumado a todo el arte vitral, que en verdad es maravilloso, chiquillos. Entrar a una iglesia gótica en el momento en que el sol está pegando es una experiencia preciosa, preciosa. El juego de luces que se arma adentro es potente. Pero con lo que no podía contar, el medioevo nos hacía presagiar que venía algo. ¡Pam! El cuadro se llama El triunfo de la muerte y es de Peter Bruegel. Me encanta este cuadro, por eso lo puse. Y con esto se empieza a dar el fin de la Edad Media. ¿Por qué? Porque entre el 1346 y el 1353 llega a Europa la peste negra. Miren la imagen apocalíptica que Bruegel describe. Observen esto. La muerte convive con la gente. La gente se los lleva, incendios, comer con la muerte, todo con la muerte. ¿Cómo se inicia, cómo se propagó, cómo se inició la peste negra? En la época que yo le dije, como en el 1346, Europa pasa como por una edad de hielo, por ende descenden las cosechas y los ponen en un puesto muy vulnerable. Ya hay muchas teorías sobre el origen. Por ejemplo, una de las teorías es que, por ejemplo, el aire estaba muy contaminado, provocados por descomposición de material orgánico. Otros aludían al inicio de la peste negra como eclipse y alineación de planetas. Otros por fallos geológicos, ay, no lo puedo decir bien, como los sismos, ¿ya? Que liberaron, mire, recuerden, cristiano indefenso. Hubo un sismo, liberaron gases del infierno a la atmósfera, peste negra. Y con otros simplemente también cristianos indefensos, castigo de Dios. La enfermedad finalmente es un agente infeccioso, Yersinia pestis, que era un virus que afectaba particularmente a las ratas y que eran traspasadas a los seres humanos a través de las pulgas. Las pulgas quitaban a las personas y se te traspasaba esto por medio de las picaduras, ¿sí? En ese tiempo, chiquillos, en el tiempo de la Edad Media, comprenderán que obviamente convivir con ratas era muy común porque no existía la sanidad de hoy en día, ¿ya? Y por supuesto porque las condiciones de vida producto del sistema feudal finalmente terminaron siendo súper precarias, ya la gente campesina. Pero moraleja, el virus fue transversal, no discriminó poder jerárquico. La enfermedad tenía aproximadamente entre 16 y 26 días de incubación. Algunos de sus síntomas era fiebre, y que le salían como unas ronchas en la piel. Y la persona terminaba muriendo entre los 3 y los 5 días. Era una enfermedad muy fatal. Se recuperan estas imágenes desde de la época de la Edad Media que representan un poco ahí el trato con los enfermos. ¿Cómo se propagó la enfermedad? La historia es constantemente un péndulo. Un filósofo esloveno dice de que la historia siempre se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa. El origen de la peste negra se dice que fue en China y que después empezó a recorrer Asia Central, un territorio dominado por los mongoles. Tomó la ruta de la seda hasta que llegó a Europa. Chiquillos, este virus fue tan letal que
acabó con el 30-40% de la población europea en el tiempo. A partir de esto, eh, el sistema feudal, ahí está un poco el esquema de la propagación. A partir de esto, el sistema feudal se vino abajo, el pueblo se empezó a rebelar contra el clero. eh, Imaginen que la gente estaba en tal desesperación que no podía encontrar ninguna explicación lógica ante esto y que finalmente la iglesia no te da ninguna garantía. Entonces se empezaron a rebelar. eh, Dios deja de ser, por lo tanto, escuchen el proceso, es más complejo lo que le estoy explicando, pero se lo estoy tratando de resumir. Dios dejó de ser el centro y la preocupación ahora era el hombre. Y donde ese pensamiento tomó su punto peak después en el Renacimiento y la Edad Moderna. Eh, Sumamente interesante porque hasta aquí llega en el fondo nuestra primera parte de la historia de la arquitectura, eh, donde después vamos a ver desde el Renacimiento y la Edad Moderna en adelante. Pero quiero que sean conscientes, y termino con este monito. ¿Y por qué quise terminar con la peste negra? Porque en el fondo la historia de la arquitectura es... la historia de la arquitectura representa y va de la mano, por supuesto, así como la historia del arte también, con la historia de la humanidad, y que en el fondo la historia de la humanidad siempre tiene que ver con hacerle el quite a la muerte, constantemente. Esta era la representación de la muerte en la época, era cuando las personas iban a buscar los cuerpos en las casas, a retirar cuerpos para quemarlos en la producto de la peste negra. Además quiero terminar con esto, ya dando la emergencia sanitaria que estamos viviendo, eh, que es muy importante tomarle el peso al cuidarse, al cuidarse. Y al peso, después de toda esta historia, al peso que tiene la autoridad en todas nuestras decisiones. Finalmente, uno nunca va a ser 100% libre respecto a su salud. Uno siempre va a depender, lamentablemente, del poder hegemónico. En el caso de que estamos viviendo hoy, del Estado y de las decisiones de un ministerio, etcétera, etcétera. Es un poco abrupto este final, pero con esto cierro el video. Es harto, siento que hablé un montón, siento que divagué un montón, pero no me importa porque ustedes me conocen y saben que yo siempre me voy de repente por las ramas. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho, los quiero un montón y, y a reflexionar nomás, a reflexionar, y los que están más interesados en aprender, a buscar eso.